Llegamos al momento que, para mí, fue el verdadero punto de inflexión de este mes. Un evento que ocurrió a inicios de diciembre, pero que decidí guardar para el final porque hay cosas que no se lanzan a mitad del camino. Hay momentos que se cuentan cuando ya viste todo lo demás. Hablemos del Women of the Year de Harper's Bazaar Thailand. Y no fue un evento más. Fue histórico. Al principio, todo parecía normal. Frin estaba invitada desde el día 1. Una artista consolidada, un referente indiscutible. Pero días después, la narrativa cambió. También invitan a Becky. 2 invitaciones separadas. 2 carreras independientes. 2 mujeres con sus propias agencias, sus propios caminos. Y aún así, cuando llegó el momento de la alfombra roja, decidieron llegar juntas. Ese fue el primer mensaje. Silencioso. Elegante. Inconfundible. El segundo mensaje llegó en el escenario. Becky fue la encargada de presentar el reconocimiento entregado a Frin. Y la maestra de ceremonias lo dijo con total claridad, sin titubeos. La primera pareja GL de Tailandia. En un evento de esta magnitud. En una revista de este prestigio. En un espacio históricamente reservado para narrativas tradicionales. Eso no fue casualidad. Eso fue posicionamiento. Frin sube al escenario, recibe su placa y, antes de hablar, busca a Becky con la mirada. Esa mezcla de orgullo, cariño y complicidad que ya conocemos. Y cuando toma la palabra, la incluye de forma natural, porque no hay nada que explicar cuando algo es auténtico. Su discurso habló de crecer juntas, de atravesar lágrimas y desafíos, de tomar decisiones difíciles y de valorar cada oportunidad porque la vida es una sola. Y dedicó su premio a las mujeres del mundo entero, reconociendo esa fuerza invisible que muchas veces ni nosotras mismas sabemos de dónde nace. Luego fue el turno de Becky. Antes de recibir su premio, cantó. Las canciones hablaban de tomar la mano de alguien y tomar también su vida. De enamorarse sin remedio. De química, de ser la pieza que encaja, de convertirse en un nosotros sin esfuerzo. Mientras Becky cantaba, Frin no solo la miraba. La grababa. Como quien entiende que ese momento merece quedarse para siempre. Cuando Becky sube a recibir su reconocimiento, Frin vuelve a estar ahí. Cámara en mano. Presente. Firme. Y sí, muchos se preguntaron por qué Becky no mencionó directamente a Frin en su discurso. Pero cuando Becky dijo familia, Frin ya estaba incluida. Y cuando agradeció a sus ángeles, todos sabemos quién fue el primero. Hubo detalles que no salieron en los titulares, pero que dijeron muchísimo. Frin cuidando a Becky en cada movimiento. Ambas viniendo de semanas complicadas de salud, y aún así, entregándolo todo. Regias. Dignas. Cómplices. Y como si todo esto no fuera suficiente, ambas dejaron algo aún más poderoso en las páginas de la revista. No solo imágenes. Palabras. Frin escribió: no te compares con nadie, ámate con todo tu corazón y no tengas miedo de empezar de nuevo, incluso si hay algunos días equivocados. Pero eso es parte del crecimiento. Cada vez que nos atrevemos a seguir adelante, incluso si es solo un pequeño paso. Ese es el poder de una mujer que se ama a sí misma y es la más fuerte. Y Sarocha Chankima. Y Becky dejó un mensaje tan simple como profundo. Trata a la gente como quieres que te traten. ¿Cómo quieres que te traten? Primero tenemos que tratar a los demás así. Si todo el mundo empieza desde aquí, el mundo será mucho mejor. Rebecca Patricia Armstrong. Y ahí está la clave de todo. Que 2 mujeres que representan al Girls Love hayan sido reconocidas en un evento de esta relevancia no es solo un logro profesional. Es un avance real para la visibilidad lésbica, para el amor contado con respeto, para historias que durante años fueron minimizadas. No fue un espectáculo. No fue una estrategia. Fue legitimación. 2 invitaciones. 2 artistas. 2 trayectorias. Pero un mismo camino compartido que ya no necesita esconderse. Porque el mundo, por fin, está listo para verlo. Y si después de todo esto todavía hay dudas,
El Women of the Year dejó algo muy claro. Lo que Freen y Becky viven no necesita explicación. Solo hechos. Si te quedaste con ganas de más, el resumen largo ya está disponible en mi canal.